Este soldado japonés no se enteró que la Segunda Guerra Mundial ya había terminado y pasó 29 años escondido en la jungla y a pesar de todo vivió para contarlo. La Segunda Guerra Mundial fue un evento masivo que involucró a países de todos los continentes. Esta guerra cobró la vida de millones de personas en todo el mundo y siempre será recordada como un evento que marcó a la humanidad para siempre por las atrocidades que se cometieron durante el conflicto. Japón fue parte del grupo llamado las Potencias del Eje, que junto a Italia y Alemania pelearon en contra de los países aliados por la supremacía del mundo. Los soldados japoneses de aquella época eran adiestrados de una forma excepcional. Eran guerreros que peleaban hasta el último momento y los cuales hacían lo necesario para causar el mayor daño posible al enemigo, incluso si el acto les costaba la vida. Esto los hizo ganarse el mote de los kamikazes japoneses por las cosas que estaban dispuestos a hacer y que representaban al enemigo un gran terror psicológico, ya que estaban dispuestos a perder la vida antes de caer prisioneros. Las pretensiones del imperio japonés de extender su territorio fueron la razón más importante para empezar una guerra en el frente oriental y aliarse con las potencias del eje. Japón fue invadiendo regiones cercanas de países vecinos y avanzó rápidamente destruyendo a quien se le pusiera enfrente. Ningún ejército podía hacerle frente en aquella región a la máquina de guerra japonesa, pero hubo un evento que cambiaría el rumbo de la guerra. El ataque a la base militar estadounidense de Pearl Harbor por parte de Japón hizo que el gobierno estadounidense decidiera entrar de lleno y con todo su poder industrial a una guerra que observaba desde lejos. Estados Unidos previamente tenía intenciones de participar en ella, pero para sus ciudadanos era una guerra al otro lado del mundo que nada tenía que ver con ellos, así que el ataque a Pearl Harbor sirvió como la excusa perfecta para entrar en el conflicto. Para esto, Japón ya se preparaba para una invasión a gran escala por parte de países aliados y mandó a sus tropas a desplegarse en las islas donde desembarcaría el enemigo. Hiro Onoda fue un soldado japonés de la unidad de inteligencia del ejército imperial japonés y siendo diestro en el arte del sabotaje se le ordenó infiltrarse junto con otros 3 compañeros en la isla de Lubang en Filipinas e intentar a toda costa dificultar la invasión estadounidense en la isla. Tenían órdenes estrictas de no rendirse pasara lo que pasara y fieles a sus ideales jamás permitir caer presos o morir si era necesario. Parte de su misión era crear guerrillas de rebeldes que los apoyaran en la isla y hacer frente a los soldados estadounidenses, y pese a que después de unos meses no volvieron a ver a ningún enemigo, siguieron en su lucha contra un enemigo que ya se había retirado hace tiempo, y así pasaron varios años viviendo entre las sombras, escondiéndose entre las montañas y la jungla, y además se alimentaban de lo que pudieran, entre raíces y animales salvajes que podían cazar, además de pescado, y dormían en cuevas o lugares donde podían resguardarse de las condiciones del clima y estar seguros. Un día, vagando en las montañas en octubre de 1945, encontraron un folleto que decía que la guerra había terminado desde agosto y que ya podían bajar de las montañas. Esto causó un gran asombro y desconcierto en el grupo, pero creyeron que se trataba de un engaño del enemigo para capturarlos, ya que pensaron que si en verdad fuera cierto no lo hubieran lanzado. Esta fue la primera información que tuvieron del final de la guerra, y 2 meses más tarde llegaría un segundo folleto, ya que se estuvieron lanzando desde un avión para informar a los grupos que aún se encontraban en las montañas que la guerra había terminado. Pero una vez más Onoda lo desestimó, a pesar de que venía firmado por un coronel de alto rango llamado Tomoyuki Yamashita. Pasó el tiempo y 5 años después, en septiembre del 49, uno de los miembros de este grupo decidió irse y vagó por su cuenta por más de 6 meses, hasta que no pudo más y fue a rendirse con la milicia filipina. Onoda no podía creer que su compañero los había abandonado, ya que esto era inconcebible, y decidieron redoblar fuerzas y ser más cuidadosos, ya que esto no podía volver a repetirse. En 1952 nuevamente les lanzaron cartas desde un avión con fotos de sus mismos familiares diciéndoles que era hora de dejar las armas, que ya no había que pelear más, pero una vez más no lo creyeron. Para esto ya habían pasado más de 7 años de haber terminado la guerra. 2 años más tarde, en el 54, el grupo se redujo aún más, ya que el soldado Shoichi Shimada murió en un enfrentamiento con un grupo de búsqueda japonés que irónicamente intentaba dar con ellos, quedando solo Hiro Onoda y Kinshichi Kozuka, quienes debían continuar con la misión que para ellos seguía vigente, y así siguieron durante los siguientes 18 años. Es muy difícil de creer que después de tantos avisos y rumores Onoda se negara a rendirse, pero además de sus ideales arraigados estamos hablando de una época muy diferente, y no es como que en aquel entonces agarraras tu celular y vieras un comunicado oficial del presidente en Twitter anunciando el final de la guerra. No funcionaba así en aquel entonces, así que creo que si lo vemos desde ese punto de vista es entendible. La situación para Onoda era cada vez más complicada y desgastante, pero su historia ya era conocida en todo el mundo, y el 20 de febrero de 1974 se encontró con un joven llamado Norio Suzuki, quien viajaba por el mundo y que tenía como misión de vida encontrarlo a él, encontrar a un panda y al abominable hombre de las nieves, en ese orden específicamente. Norio logró la primera parte de su misión encontrando primero al soldado Onoda y se hicieron amigos, pero a pesar de que Suzuki le confirmó que la guerra en efecto había terminado, Onoda aún se negaba a rendirse y que no lo haría hasta no tener la orden de un superior. Suzuki regresó a Japón con unas fotografías del soldado Onoda y los rumores de que aún seguía con vida llegaron al gobierno japonés, a pesar de que se creía que ya había fallecido. El gobierno buscó al superior de Onoda, el comandante Yoshimi Taniguchi, el cual pasaba sus años después de la guerra coleccionando libros, y el 9 de marzo de 1974 Taniguchi viajó a Lubang para encontrar
encontrarse con Onoda y confirmarle 29 años después la derrota de Japón en la guerra y le ordenó dejar las armas. Para ese entonces Onoda aún tenía más de 500 municiones activas y listas para usarse y unas cuantas granadas de mano. Onoda aceptó finalmente la rendición y entregó su uniforme, su fusil y su espada al presidente filipino el 11 de marzo de 1974, habiendo pasado casi 30 años desde el final de la guerra. Pasó sus siguientes años en Japón y publicaría más tarde su autobiografía titulada Sin rendirse, mis 30 años de guerra. Más tarde se mudaría a Brasil, donde se casó y se dedicaría a la cría de ganado. Regresó a la isla de Lubang en el 96 y realizó una donación de $10,000 a una escuela local. Pasó sus últimos años de vida en Brasil y murió el 16 de enero del 2014 a los 91 años. Cabe recalcar que Onoda y su grupo no fueron los únicos soldados que siguieron peleando después de haber terminado el conflicto. Existen registros de más soldados que estuvieron escondidos varios años en distintas islas, entre los cuales destaca el sargento Shoichi Yokoi y su grupo de 10 soldados que se rindieron hasta 1972 y que al igual que Onoda creían que los rumores del final de la guerra eran un engaño. Además del soldado taiwanés Teruo Nakamura, que oficialmente fue el último soldado del imperio japonés en rendirse. Nakamura quedó rezagado en una isla en Indonesia y se encontró en diciembre del 74, unos meses después que Onoda, pero Nakamura no tuvo el gran reconocimiento como sí lo tuvo Onoda debido a su nacionalidad taiwanesa. Otro dato curioso data de un ex soldado japonés de nombre Ishonuke Uwano, el cual se creía que había muerto, pero que en 2006 se descubrió que seguía vivo en Ucrania. Tenía una nueva familia y se había vuelto a casar. Sus familiares en Japón lo habían dado por muerto oficialmente desde el año 2000, ya que desde el año 58 no volvieron a tener contacto con él y la última noticia que tuvieron es que en ese momento aún se encontraba varado en una isla. Más tarde, cuando se supo que aún seguía con vida, visitó a su primera familia en Japón. El reencuentro fue un poco complicado, ya que para Japón era una persona que ya estaba muerta, así que tuvo que entrar a su país de origen con un pasaporte ucraniano. Esta historia revela lo fieles que eran los soldados japoneses a su causa y la razón por la cual fue muy difícil hacer que Japón se rindiera. La historia nos recuerda lo que Estados Unidos afirma tuvo que recurrir para orillar a los japoneses a firmar la rendición y que según ellos salvó muchas más vidas humanas de las que se hubieran perdido, debido a que acortó una guerra que no se veía para cuándo terminaría. Quizá fue cierto o quizá solo quería demostrarle al mundo y a las demás potencias el arma tan destructiva que tenía en sus manos, más en un momento donde se venía la Guerra Fría y querían demostrarle a la Unión Soviética que al menos en ese momento estaban un paso adelante. Este tema es bastante complejo y hasta el día de hoy genera debate e incluso podemos dejarlo para otro video. El joven Naori Suzuki, por su parte, después de encontrar a Onoda, siguió en la búsqueda del panda y lo logró unos meses más tarde. Solo restaba encontrar al Yeti y dijo haber visto uno a la distancia en 1975 en la cordillera de Dhaulagiri del Himalaya, pero en noviembre de 1986, mientras seguía buscándolo, murió en una avalancha de nieve. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete, activa la campanita también para que no te pierdas ninguna de estas historias interesantes que estoy seguro te van a encantar. Nos vemos.